buenos días, qué buenas tardes. Bueno, hoy vamos mientras se incorpora Iván, al cual después le damos un repaso, vamos a concluir lo que significa este tema tan importante que tiene que ver con la axiología jurídica. Y tal cual como lo establece el instituto, de acuerdo a su malla curricular, la forma de poderlo concluir es nada más y nada menos con la esencia de lo que significa la asignatura, que tiene que ver directamente con los valores. Fíjense que nosotros a lo largo de esta asignatura, de este seminario tan importante, que para ustedes va a constituir la base ontoepistémica y que ustedes van a desarrollar y les va a permitir determinar qué teoría, qué sustento, qué corriente filosófica, qué perspectiva los va a orientar a partir de este momento en este caminar y en este andar del doctorado. Comenzamos primero hablando de lo que era la axiología, en el contexto de que era la ciencia de los valores, pero también dentro de los valores tocamos aspectos primordiales como la ética, la moral, y analizamos y precisamos las propiedades específicas de la axiología. Bienvenido, Iván. Inmediatamente, ¿verdad? De que lo analizamos, nos dimos cuenta de que la axiología, por pertenecer al mundo de los valores, está orientado o está en el espectro tanto en el mundo externo como en el mundo interno. En el mundo externo, que guarda relación con el juicio, tanto práctico como conceptual, cognitivo, hablamos del mapa externo, de lo que pudiera ser la empatía, y hablamos, ¿verdad?, de la parte interna que tiene que ver con el autorrol, el autoconocimiento, la conciencia, la parte interna, que de alguna u otra manera se entrelaza. Eso nos permitió analizar qué es lo que ustedes, ¿verdad?, tienen como tarea en el día de hoy, que es, tiene que ver directamente con la ética y su carácter científico. Es decir, si nosotros analizamos de que la ética forma parte de una ciencia, ¿cómo entender entonces que la misma pueda llegar a formar parte directamente de ese pensamiento filosófico de Immanuel Kant? Pero también hicimos mención a determinados filósofos que nos permitieron establecer relaciones dentro de la jurisprudencia, que es la tarea que ustedes tienen para hoy definir las cuáles son los valores, de qué forma nos puede ayudar dentro del concepto de la responsabilidad del ciudadano. Siendo así, ¿verdad? Les recuerdo que hoy tienen que subir a la plataforma, ya Eduardo lo hizo, Diego, perdón, la plataforma YouTube, una postura, un video que ustedes van a hacer de la ética y la jurisprudencia. Pero a su vez, hasta el 30 de junio, o sea que lo pueden hacer mañana, cuando ustedes quieran, deben hacer un análisis jurídico de la película El abogado del mal, cuyas instrucciones se encuentran en la plataforma. Eso siempre, en verdad, me gusta recordárselo para que ustedes tengan este concepto. Fíjense, ya ubicándonos en el tema de lo que pudiera presentarse, cuando nosotros hablamos de axiología, es importante siempre que ustedes a nivel doctoral pretendan en lo que ustedes vayan a buscar siempre el origen etimológico de la palabra, porque el origen etimológico de la palabra les va a permitir a ustedes entender si el lenguaje, el vocablo per se, tiene un efecto performativo o no. La axiología viene del griego axio, que significa valor, logos, estudio, es decir, estamos hablando del estudio del valor. De por sí ya es una palabra performativa. ¿Por qué es una palabra performativa? Porque las palabras performativas son aquellas cuyo efecto, con el simple hecho de nombrarlas, ya la gente genera una acción. Yo hablo de valores y de una vez me pregunto, ¿cuál valor? ¿Valor moral? ¿Valor ético? O sea, comienzo a especular la moral, de qué manera me desarrollo. De allí es que cuando nosotros hablamos propiamente de la axiología, vemos que la misma no es de origen reciente, pero sin embargo su estudio propiamente es reciente a nivel de disciplina. O porque yo digo que no es reciente, porque los griegos del siglo V antes de Cristo ya comenzaron a realizar relaciones y actualizaciones de lo que pudiera ser la filosofía a través del valor, bien sea de la conciencia práctica o la filosofía práctica. Me explico. En la época griega del siglo V antes de Cristo, lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, la época de oro, donde estaba Sócrates, Sócrates, ¿verdad?, utilizaba una filosofía práctica donde hizo mención a los valores, que tiene que ver mucho con esa dimensión intrínseca de la conciencia a través de su método de la mayéutica. Pero si pasamos a Platón, que fue el discípulo de Sócrates, que fue el que escribió lo que Sócrates dejó, dentro de su teoría idealista, toca el contexto de los valores a través de sus libros o de sus diálogos o que los efectúa en ellos, específicamente en lo que pudiera ser el banquete. Yendo más allá, tenemos lo que pudiera presentarse Aristóteles. Aristóteles tiene que ver directamente con el alumno de Platón.
Aristóteles, ¿verdad? Como buen alumno, también va a tocar el tema de los valores, específicamente la justicia, que para nosotros como abogados creemos que la justicia fue definida por Justiniano en la época romana y no fue definida por Aristóteles. Sigue avanzando la historia y en la época romana, esos propios romanos también utilizaron aspectos específicos de los valores dentro del contexto del ordenamiento jurídico para nosotros como abogados. Y en ese avance se genera lo que pudiéramos entender dentro del contexto la Edad Media, donde los valores que para muchos pudieran ser los contravalores, tiene que ver directamente con la conciencia religiosa, para dar inicio a lo que va a ser el renacimiento, y ese renacimiento genera el valor del hombre en el humanismo, que generó a su vez como respuesta la reforma y la contrarreforma. Y en ese avatar, lo que les quiero señalar es que cada corriente filosófica ha tenido una concepción o un estudio dentro de la conciencia de los valores. Sin embargo, es a partir del siglo XX cuando nosotros hablamos de una corriente filosófica propiamente, que es la teoría de los valores, donde nosotros comenzamos intuitivamente a analizarlo ya como una corriente per se. ¿Y por qué se la traen a ustedes en este doctorado? Porque esa corriente filosófica puede servirles a ustedes como piso teórico, como base teórica para el desarrollo de su tesis doctoral de acuerdo al tema que ustedes vayan a escoger. Por ende, cuando ustedes analicen, deben evaluar, deben tomar conciencia, deben evaluar, indagar el conocimiento y la aprehensión espiritual, la exposición teórica, para determinar, ¿verdad?, específicamente de ese procedimiento, de esa meditación propiamente axiológica. Lo antes dicho permite señalar que independientemente cuál sea la concepción, también inclusive lo que nosotros consideramos marxistas, socialistas, también tienen un contexto ontológico de lo que son los valores, porque los valores tienen que ver directamente con el contexto social, y eso es lo que permite señalar para Fabelo que el valor tiene que ver definitivamente con el significado social que le da una sociedad, tomando en conciencia que es el reflejo subjetivo de lo que la persona ve en la realidad. Es decir, que guarda relación, ojo, con el comportamiento. ¿Por qué les digo ojo? Porque aquí es donde ustedes van a orientarse en la película, con la orientación del conocimiento. Ese papel determinante va a ustedes a relacionarlo. Estudio de los valores, valores que siempre han existido, comportamiento, conciencia, lo van a analizar con la socialización, que tiene que ver en la manera como yo actúo en la práctica, que tiene que ver en la manera como yo reflejo definitivamente el ser social, cómo me comporto no estando dentro de la sociedad para poder significar si existen valores o antivalores para poderle dar ese aspecto positivo o negativo. Lo antes descrito permite entonces señalar que cuando nosotros hablamos de valores, hablamos también propiamente de valoraciones, es decir, hablamos de que el mismo se va a presentar como esa teoría del valor que tiene una unidad objetiva y subjetiva, es decir, que tiene un aspecto concreto, que es lo social, y un aspecto abstracto, que tiene que ver la manera como va a ser evaluado. Es por ello que es importantísimo en un doctorado de ciencia jurídica y en cualquier doctorado tener una base ontoepistémica, axiológica, que les permita a ustedes entender cómo acercarse al fenómeno de los valores desde el punto de vista abstracto y desde el punto de vista universal, tomando en cuenta la existencia de poderlos reconocer y la manera de poder identificar el comportamiento de las personas que tratan sobre ese valor. Eso permite señalar que de acuerdo a lo antes descrito, estamos, ¿verdad?, visualizando un aspecto externo, un aspecto interno, que guarda relación con lo bueno, con lo malo, con lo negativo, con lo positivo, con la igualdad, con la desigualdad. Es decir, que siempre que exista un valor en positivo, va a existir un contravalor o un antivalor en negativo, que nos permite entonces determinar que los valores en abstracción generan o guardan relación directa con la concreción del comportamiento, porque mal puedo yo hablar de la justicia como valor que lo es, si no la pongo en práctica para poder determinar de qué manera es el comportamiento. El amor, que forma parte de desde dentro de mi concepción como un sentimiento, para la axiología es vista como una forma de valor, tomando en cuenta que tiene que ver con la libertad para actuar. Y esa libertad para actuar a través del razonamiento nos permite a nosotros, por ejemplo, no matar, es decir, no cometer hechos delictivos. Eso permite entonces permite que ustedes, entendiendo y analizando la concepción axiológica, vuelven e insisto, bueno, lo insistiré siempre que pueda, ¿verdad?, para que ustedes no se les olvide, insisto, que tiene que ver directamente con
el camino ontoepistémico que ustedes van a llegar a utilizar. En ese orden que nosotros estamos viendo, si ustedes me quieren interrumpir, me interrumpen, o sea, no hay ningún tipo de problema. Vemos entonces cómo lo voy a comer, o sea, cómo Diego e Iván se lo comen hoy en la actualidad, cómo Diego e Iván, ese contexto, ese estudio de la axiología, esas corrientes filosóficas que están impregnadas, permeadas, y donde emergen concepciones de la axiología, de los valores, esa axiología que tiene que ver propiamente con la teoría de los valores, cómo se va a relacionar en la actualidad. Y en la actualidad vemos que Adela Cortina, que es la creadora de lo que pudiera significar propiamente la concepción de la ética en la época moderna, guarda relación directamente con la manera como debe teorizarse, al punto que ella rescata y destaca que los valores no es algo que esté de moda, no es porque yo hoy quiera hablar, ¿verdad?, de que hay corrupción en determinado país, entonces pongo de moda los valores. Los valores son una concepción abstracta, universales, que no tienen tiempo y que siempre deben estar presentes. Por eso es que a lo largo de la historia siempre han estado presentes. Sin embargo, es la concepción social del hombre y el entorno lo que le ha permitido evaluar y enfrentarse a ese valor. Ello permite indicar de manera categórica y de manera clara de que los valores existen desde siempre, no es algo fugaz, no es algo que yo lo voy a colocar de meda, pero que la realidad personal genera que puedan ser sustituibles o no conforme a mi propio comportamiento. Y en la época actual donde nos encontramos, que es la época del posthumanismo, es decir, la postmodernidad, que es la época después de la modernidad, que es la época donde el hombre se repiensa y dice, ¿qué hago yo ahora conmigo? Estoy cansado, o sea, de verdad existe un caos en mi vida, existe una incertidumbre en el mundo, el cambio climático, cada día existen más muertes, existen guerras. ¿Qué es lo que está sucediendo con este caos? Realmente ya, o sea, estoy cansado de vivir, o sea, independientemente de socializarme. De verdad que mientras vamos viendo, yo me voy a preocupar solamente por mí. Esta concepción que da el poshumanismo del hombre le permite entonces tener que enfrentarse con la figura de la inteligencia artificial, donde el humanismo va a tener que enfrentarse y relacionarse directamente con máquinas. Y utiliza el aforismo, el propio ser humano, señalar que las máquinas nos van a sustituir. Las máquinas no nos van a sustituir, pero el hombre ha hecho creer eso, el propio hombre, porque está cansado de resolver problemas que no se han solucionado. Esta época nos permite entonces señalar dos autores importantes, o varios autores importantes, que quiero que ustedes comiencen a tener y que ustedes comiencen a anotar para que vayan alimentando ese cuadro teórico para su desarrollo de tesis doctoral, que tiene que ver con Habermas, que ya habíamos hablado en la clase pasada, pero también con Michel Foucault, que se relaciona mucho con el ámbito jurídico y que tiene que ver directamente con el control, poder y dominación, y el debate sobre la especificación de lo que tiene que ver los valores, cómo el control, el dominio en el derecho penal puede llegar a establecerse en su libro Vigilar y Castigar en el sistema penitenciario, el contexto de los valores positivos y negativos. En otro aspecto, algo mucho más moderno, que es Cano de Pablo, que también es válido como una corriente filosófica, como un filósofo, él analiza los valores desde la raíz, pero desde la ética, tomando en consideración que tiene que ver en la relación entre el hombre con la sociedad. Ustedes como doctorando pueden y tienen el derecho de escoger cualquier postura. Pueden escoger la de Habermas, la de Foucault, pueden escoger inclusive la que ustedes crean, siempre y cuando esté fundamentada y esté arraigada y argumentada. Eso permite señalar que la teología viene entonces, ¿verdad?, nuevamente unida de esa palabra que tiene que ver con lo valioso. O sea, ¿qué es lo más valioso que yo tengo? La justicia. Pero ¿cómo, verdad, hago yo para analizar la justicia? A través de una ciencia. Entonces, ese estudio lo convierto en una ciencia. Por eso es que la propia semántica o el propio contexto del vocablo, como les había dicho, de la performatividad, nos llega a señalar que estamos hablando de la teoría del valor, donde se considera que estamos hablando de una carga que tiene que ver mucho con lo subjetivo, que tiene que ver mucho con la figura como nosotros lo relativizamos, que tiene que ver mucho con la concepción de la época, que tiene que ver mucho con la época de la postmodernidad que estamos viviendo en los actuales momentos y que definitivamente no es lo que se considera más valioso, sino lo que debe estar per se, que tiene que ver directamente con los valores.
Ello nos permite precisar de manera categórica, que ustedes deben tomar en cuenta y forma parte del análisis que ustedes van a hacer en la película, que si esos valores van a tener y deben tener características que son impersonales y son intransferibles. Es decir, nosotros nacemos per se con una condición para poder tener una actitud de valores. Recuerden que los valores se van a representar en el mundo externo, pero nacen en el mundo interno para poderse permear. Esa figura de intransferible no significa que porque yo tenga el valor de la justicia bien determinado y precisado, se lo voy a heredar a mi hija. No, mi hija lo va a aprender dentro del concepto de lo que yo le voy a enseñar. Por eso es que nosotros hablamos de que los valores son universales, pero la concepción, como yo los voy a valorar, van a depender del tiempo y del lugar, es decir, de acuerdo a la sociedad. No es lo mismo el valor de justicia en Venezuela que el valor de justicia en Irán. No es lo mismo el valor de justicia en Israel que el valor de justicia en Rusia. Es por eso que ustedes ven tantos choques de lo que pudiera significar algo que debería ser universal. Ello nos permite entonces determinar que siendo así y teniendo propiedades de universalidad, nos encontramos ante un contexto que tiene que ver con la condición humana, esa condición humana que se define, que se autodefine, que se desarrolla definitivamente por contextos históricos y culturales, donde la cultura, la geografía, la condición te va a definir lo que va a ser y cómo se va a desarrollar esos valores. No es lo mismo como Diego va a analizar su valor, el valor de la justicia, el valor del amor, el valor de lo correcto en la época del 2024 en Ecuador, como lo pudiera haber analizado Sócrates, que murió por sencillamente defender la verdad a través de la toma de la cicuta. Y él diría, ¿verdad? Seguramente si estuviera vivo, diría, volvería a tomarse la cicuta nuevamente para poderlo señalar. Estamos hablando entonces que en los actuales momentos nos encontramos en una era postmoderna, como les había dicho, en una era posthumanista, que el término suena hermoso, pero resulta que es sumamente peligroso, porque es la época donde el hombre está cansado y pretende reemplazar su tarea y su responsabilidad con las máquinas, logrando generar un comportamiento totalmente individualista que de alguna u otra manera se va perdiendo dentro de lo que van a ser esos valores tradicionales que se van presentando. Y por eso es que nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa en esta época donde hay tanta corrupción? ¿Qué pasa de donde hay tantos antivalores? ¿Qué pasa con la pedofilia? ¿Qué pasa con los abusos sexuales? ¿Qué pasa con la violencia? Y así se nos presentan diversos avatares. ¿Cómo, verdad, poderlo establecer? A través de criterios. Esos criterios que tienen la propia teoría de la axiología, que está estructurada por corrientes filosóficas, tienen que ver que los valores son duraderos, es decir, deben estar toda la vida. Los valores no van a ser cuando a mí me convengan por un cargo público. O sea, por ejemplo, Iván es juez, entonces él tiene un valor porque es juez y en su casa tiene otro valor. No, los valores son durables. Y como son durables, son integrales, porque son abstractos, no se van a dividir. Por eso es que el comportamiento de uno no puede ser, entre comillas, bipolar. Como yo soy como persona, soy como funcionario, soy como abogado. Eso me permite a mí señalar que va a variar es en cuanto a la flexibilidad, es decir, a mi comportamiento, de que una cosa es que yo en el tribunal tenga que decirle doctor Iván, pero que en la calle o en el supermercado, porque sea mi vecino, le puede decir Iván, o sea, guardando el contexto de la manera como se va desarrollando progresivamente dentro de la persona. Es importante entender que los valores van a tener una trascendencia que va mucho más allá de la parte práctica y que tiene que ver cómo me voy a comportar. Por eso es que el valor guarda estrecha relación con la ética y se va a aplicar en situaciones en el contexto valorativo, que me permite a mí definir lo que es bueno y malo, porque muchas veces lo justificamos con la concepción moral, como habíamos dicho, que es una concepción interna. Lo que es moral para mí no es necesariamente moral para Diego, pero es la valoración que nosotros le demos a través de la axiología lo que nos va a permitir la aplicabilidad, pero sobre todo entender la transformación, porque también van a ser dinámicos. Ejemplo, en la época del Renacimiento, hablar de las cortesanas, que son las prostitutas en el día de hoy, era algo hermoso, por cuanto ser cortesana en el Renacimiento constituía una clase social importante. Nosotros ahorita hablamos de la prostitución y de inmediato, ¿verdad? Comenzamos, ¿verdad? Imaginamos un burdel, imaginamos, ¿verdad? Que son personas que pudieran estar inmersas en una profesión, pudieran estar en otro contexto de trata de personas. O sea, tenemos otra concepción de acuerdo a la sociedad o de acuerdo a los valores que podamos poseer. La guerra no es lo mismo, ¿verdad? Para los
pensadores presocráticos o como pueda ser pensado ahorita para la guerra, ¿verdad? Entre el contexto de los que están defendiendo, los que tienen que estar defendiendo el Estado israelí. Es decir, que estamos hablando que los valores se aplican de acuerdo a mi propia valoración. Por ende, toda esta concepción está permeada y emerge de un mundo netamente transcomplejo y complejo que requiere decisiones, que requiere tomar posturas que no solamente deviene de lo jurídico, sino que deviene de lo social, de lo antropológico, deviene de lo filosófico. Nunca será una decisión unánime por cuanto existe dentro de la concepción diversas posturas, diversas concepciones y que van a permearse definitivamente con lo que significa el ser humano. Eso nos ubica entonces en tiempo y contexto para que ustedes lo puedan identificar en la película. ¿Cuáles son esos valores humanos? Tenemos el valor del amor, tenemos el valor de la amistad, tenemos el valor de la bondad, el de la confianza, el de la fraternidad, el de respeto, el del honor, el de la reputación, el de la honradez, el de la responsabilidad, el de la justicia, el de la libertad, que también es visto como un derecho, el de la solidaridad, el de la paz, el del respeto, ya lo habíamos dicho, el de la responsabilidad y por supuesto que tenemos que ver con la figura de la tolerancia. Ustedes dirán, ¿cómo así? Pues bueno, claro, es de esa manera por cuanto nosotros lo vamos a definir conforme a lo que pudiera significar tipos de valores. Tenemos valores que van a guardar con su relación moral, valores morales que tienen que ver con la virtud, con el objetivo moral que tiene que ver entre lo bueno y lo malo y que permea lo ético. Tenemos valores religiosos que tienen que ver con la corriente moral, filosófica, histórica y religiosa que yo siga. Si soy cristiana, si soy católica, si soy budista, pero que se basan normalmente en conceptos que tienen que ver con la bondad, con la fe o el sacrificio, de acuerdo a la postura. Hablamos de valores humanos, como les acabo de señalar, que tiene que ver con el mejorar la convivencia. Por eso es que hablamos de la empatía, de la libertad, de la tolerancia y del amor. Tenemos los valores que por sí van a ser universales y de que tienen que ver que todos van a emerger y se van a sumergir en un contexto de la propia tolerancia, donde los valores estéticos de esa concepción, no de hacerse cirugía, sino de la concepción estética de la belleza, de respetar el arte, de respetar la creación creativa, que tiene que ver con el contexto también propio del doctorado, les permite a ustedes, ¿verdad?, visualizar valores también intelectuales, donde el conocimiento y la verdad van a estar de por medio, o valores físicos, donde vemos, ¿verdad?, el nivel de la bienestar, de la enfermedad, de la debilidad, valores sociales que van a ser reconocidos por la sociedad, valores afectivos que tienen que ver con el plano interpersonal, los valores económicos que tienen que ver con el tipo de sociedad, y es cuando hablamos de una sociedad consumista, una sociedad mercantilista, entre otras. Es importante, ¿por qué? Porque el hecho de yo reconocer los valores, el hecho de que yo tenga una teoría con la cual me case con esos valores, el hecho de que yo quiera trabajar sobre valores humanos, sobre valores religiosos, valores morales o permearlos, me permite a mí tener un piso ontoepistémico que me permite tener una corriente filosófica. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la axiología, nos permite señalar de manera tácita y no tácita que nos estamos comprometiendo con el uso racional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escogiendo, es una elección, estamos escogiendo qué sentimiento voy a abordar, de qué manera lo voy a ejecutar, cuál va a ser mi concepción que yo voy a tener sobre ello y la manera que yo me voy a actuar. Por ende, la axiología se representa a través de esa ciencia de los valores, donde los valores negativos o los contravalores también se encuentran presentes y exigen un juicio de valoración que nos permite preguntarle cuáles son los valores para nosotros o qué criterios tenemos para valorar lo que hacemos, para determinar la validez de lo que hacemos. ¿Cómo podemos nosotros relacionar la axiología con la ética? Y ahí los escucho a Diego y a Iván. Mira, ¿cuáles son los valores para ti? ¿Qué criterio utilizas tú para valorar algo? ¿Cómo haces para determinar si ese valor, la validez del valor? O sea, ¿cuál es el juicio de valor que tú empleas? ¿Tiene relación el valor con la ética desde tu percepción? O sea, Iván, o sea, ¿qué piensas, verdad, en el momento de la valoración? Sí, justamente el valor, pues tenemos que distinguirlo desde el aspecto, depende de la observación que hagamos, en primer lugar, identificando si ese valor puede ser objetivo o subjetivo y a la vez, según el hecho o el objeto que depende mucho para su valoración. En este caso, desde lo jurídico, desde el derecho, pues el valor es la aplicación propiamente
de la norma o del precepto que se deba de aplicar al hecho que está en discusión o sobre el hecho que se vaya a valorar. En este caso, dependiendo de la rama jurídica, se puede establecer que la valoración puede ser flexible o subjetiva, como en la garantía de derechos, y más rígida o tan objetiva y tan material como en un reconocimiento de la titularidad de un derecho. Entonces, en ese punto, mi valoración va desde el punto de vista netamente jurídico, en lo que corresponde la justificación de cada uno de los componentes del hecho de la controversia o del objeto que está en discusión, tomando en cuenta si ese objeto que se está en discusión tiene una discusión o tiene un reclamo desde el punto de vista netamente legal, desde el punto de vista netamente de reconocimiento a la protección de un derecho como el derecho humano, o a su vez como eh, reclamación consecuencia del hecho que se haya dado. Ok, Entonces, estos tres elementos permiten hacer una valoración netamente enmarcado en el precepto que la norma me establece para poder distinguir el reconocimiento o no del derecho. Y en ese caso, pues la valoración, pues también va consigo a la concepción de los valores que tenga la persona, y ok. que lógicamente, si yo tengo una tendencia de tipo radical, pues cualquier justificación estética o cualquier justificación moral resultaría insuficiente para esa concepción de los valores cuando desconocemos el sentido de que el afectado de un derecho o que el bien o el objeto que se está en discusión tenga otras connotaciones o otras relaciones que le componen para que pueda ser valorado como tal. Y es ahí cuando hablamos también de la valoración, si tiene una significación económica, si tiene una significación ética, social, moral, y que según eso, pues, se puede dar la orientación. En lo jurídico propiamente hay que basarnos estrictamente al precepto jurídico y que es bajo el punto de vista de la objetividad y en este caso del elemento objetivo que se debe de dar. No sé si con eso puedo satisfacer la pregunta. Perfecto, Iván. Esa respuesta que acabas de dar te va a ayudar mucho cuando estés haciendo el análisis de la película. ¿Ya la viste? El abogado del Es, mal. sí, justamente yo ahí hago este paréntesis, tengo una confusión. He estado trabajando en lo de la película, pero ya ahora que me dice que esa es para la próxima Semana. fecha El y video es hasta hoy, lógicamente, pero yo no importa, yo lo voy a ampliar hasta el 30, para que o sea, para que tengan una semana si Diego, ¿verdad? Lo quiere arreglar, quiere subir otro, o sea, no importa. O sea, la idea es, ¿verdad? Que el 30 yo bajo los dos trabajos, los corrijo e inmediatamente les doy la nota. ¿Les parece? ya, sí, y ahí le complemento. Yo lógicamente estoy ya concluyendo la parte del trabajo propiamente, sino que me genera la duda porque estamos hablando que son dos tópicos que tengo que abordar, que en este caso es la ética y las ciencias jurídicas y la ética y la jurisprudencia, que serían dos trabajos o dentro del No mismo del, tengo que abordar los dos temas. dentro del mismo trabajo. Recuerda que aquí yo les hago un análisis, les pido un análisis jurídico. Solamente les Ujú. pido que tenga portada y que tenga referencia. Ese es el único marco. De resto quiero Ya, ver cómo escriben y les estoy dando la creatividad. Como ustedes lo vayan a presentar, es algo que yo les doy totalmente libertad. Entonces, ya, ustedes, de acuerdo al análisis, no tienen que ser estilo cuestionario. Inclusive a un nivel doctoral, yo no aspiro que ustedes me den al estilo este cuestionario. Ustedes van a contestar de acuerdo a la introspección, a la intersubjetividad que ustedes otorguen a ese contexto de la película
quién representa en en la película la axiología, la ética, la moral y los valores y por qué. Pueden hacerlo de muchas formas. Pueden hacerlo sencillamente analizando la película y dándole, por ejemplo, que el abogado defensor representa los antivalores, o sea, como ustedes lo quieran, pero siempre argumentado. O pueden Claro, pues, sencillamente, ustedes tienen la creatividad. Recuérdense que ya yo vi la película, recuérdense que, ¿verdad? Que yo doy la asignatura, entonces por ende, ahorita lo que quiero ver es la creatividad de ustedes, cómo lo van a representar. O sea, no es que me llenen de conceptos porque los conceptos ya los estamos viendo y ya ustedes lo saben. Fíjense, tanto es así que lo estamos viendo y que ustedes lo saben, que cuando nosotros hablamos del valor, tomando en cuenta lo que tú señalas, hablamos de que el valor va mucho más allá de un pensamiento filosófico, como tú bien lo dijiste, que tiene que ver inclusive con concepciones netamente etimológicas. Lo importante es que entiendan que son dos trabajos, se suben por la plataforma y lo importante es que entiendan que voy a valorar y que, porque así se les coloca sí, claramente sí. la creatividad, la manera como ustedes lo van a abordar. Fíjense que como habíamos señalado, ¿verdad? Entonces, ese valor que se va presentando como parte de la cotidianidad, estamos, ¿verdad? Nuevamente con el contexto, como tú lo habías señalado, quiero que ustedes, Ujú, ¿verdad? Se lo lleven a su casa, que nosotros vamos a visualizar los valores desde la axiología jurídica relacionados directamente con el comportamiento humano. Por eso es ujú. que hacemos mención al filósofo, ¿verdad? Cano de Pablo, por cuanto él pretende o analiza la axiología dentro del contexto de las alternativas del análisis, es decir, que hay un juicio de valor para poder decidir qué valor asumir o no. O como lo señala Berger, que el valor está dividido en una parte entre la ética, por lo bueno y lo malo, y en otra parte por la estética, pero que tiene que ver con la bondad. Es decir, que en ambas concepciones, cualquiera que sea el autor o cualquiera que sea el autor que ustedes quieran soportar su visión, deben tomar en consideración que la axiología jurídica deviene o arranca o tiene como soporte la valoración propiamente de nosotros como ciudadanos, la valoración y el juicio de razón. Por eso es que hablamos de una parte interna y una parte externa. Ese análisis de los valores incluye tomar en cuenta la necesidad de esa persona, la necesidad de estudio, la forma como es valorada la vida, tomando también en cuenta el momento, los valores económicos, los valores sociales. Por eso es que constituye, en definitiva, un tema siempre de debate por la manera cómo puede ser valorado ese valor, valga la redundancia, a través de una visión objetiva o a través de una visión subjetiva, de acuerdo, y bien lo explicaste tú, Iván, con respecto a la figura del objeto y el sujeto. Nos preguntamos entonces cómo veo yo la axiología en estos momentos. Pues en estos momentos pareciera desdibujarse entre lo subjetivo y lo objetivo, es decir, considerando, resultando momentos, ¿verdad?, de que en algún momento lo valoro objetivo o subjetivamente de manera ecléctica, de acuerdo a lo que yo quisiera ver o como yo me quisiera comportar. Me explico. Doy un discurso de que soy moral, de que creo en lo bueno, de que debo portarme de determinada manera, pero estoy de acuerdo con la guerra. O sea, esos antivalores, ¿verdad? De que me permiten actuar de una manera de valoración subjetiva y objetiva de acuerdo al fenómeno, es lo que nos permite señalar ese contexto dinámico y ecléctico que pareciera tener la axiología en la actualidad. Incluso podemos hablar que la axiología en el derecho también guarda esa relación cuando vemos muchas cosas de normas que no logramos elevar o que solamente asumimos un análisis axiológico objetivo con el cumplimiento de la norma cuando muchas normas son injustas y no sabemos desaplicarlas por el control tomando en cuenta el correctivo que sería la equidad. Ello nos permite entonces tomar muy en cuenta que a nivel jurídico y en el mundo entero, o cualquiera que sea el rol que nos estemos desempeñando, estamos en un momento de valoración. Y ese momento de valoración entre lo intrínseco entra en contexto los valores universales con los valores que yo voy a tener como persona para poderlo evaluar. Y les traigo dos teorías importantes. Quiero, ¿verdad?, que ustedes las analicen para ver si guarda relación con lo que ustedes van a tener como Ya pensar y se entiendo. las dejo como, ¿verdad?, extracto de lo que pudiera señalar. Fíjense, la teoría de la justicia de John Ralph es una teoría, ¿verdad?, que yo asumo mucho y que la tomo como postura a nivel jurídico epistémico, por cuanto la teoría de John Ralph tiene que ver con el velo de la ignorancia, la justicia y la imparcialidad. La teoría de John Ralph parte del principio de que la justicia tiene que ver con un acuerdo entre los hombres que somos libres y racionales, pero que nos agrupamos de una manera para poder aspirar a algo. Esa unión que comienza, ¿verdad?, a entrarse, comienza a generar
una serie de relaciones. Esas relaciones en principio deben ser imparciales, en donde esas relaciones imparciales me hacen a mí tener una posición totalmente, ¿verdad?, desconocida y que yo pudiera llamarlo como el velo de la ignorancia. O sea, yo desconozco que cómo pudiera estar contaminado por otras personas. Pero es el contexto de la identidad, la manera como llega, la manera como se analiza, que yo pudiera entender el tratamiento equitativo que perturba esa justicia que yo voy a efectuar. Es decir, que en términos más claros, la teoría de John Rawls, que es la teoría axiológica de la justicia, constituye el análisis crítico del conflicto social, de la justicia, que debería ser imparcial, que debe ser objetiva, que debe tener, ¿verdad? Que por eso se representa a través de la diosa Temis o de su hija, ¿verdad? Que también, ¿verdad?, forma parte de ese velo o que está tapada, pero que el momento, la misma verdad, se confunde, se perturba por factores que la contaminan y es tu racionalidad la que te va a permitir a través de ese velo de la ignorancia, si sacártelo o no, poderlo interpretar. Eso, esa teoría les permite a ustedes tener una postura. ¿Por qué se las traigo? Porque ustedes en el doctorado, a medida que ustedes vayan viendo asignaturas o cuando ustedes vayan haciendo la tesis doctoral, ustedes siempre van a tener que tener una postura teórica para el objeto de estudio que ustedes van a analizar. Entonces, de acuerdo a esa teoría teórica, es importante, por ejemplo, John Rawls, porque toca muchos aspectos que pudiera ayudarnos a futuro y por supuesto que también nos puede ayudar para este trabajo. Otra postura que yo traigo que traigo y que me gusta mucho y que me gusta dejárselo a mis alumnos es los derechos en serio de John Rawls, que tiene que ver directamente con los casos difíciles, que eso se le presenta mucho a los abogados, y que tiene que ver con el uso de la axiología. Es decir, cuando Working, ¿verdad?, señala en los derechos en serio que existe un mundo jurídico donde se presentan normas, valores, principios, para poder dar respuesta a un problema. Sin embargo, la visión del derecho que yo tengo es simplemente una discrecionalidad que toma el juez con respecto a las normas. Y es ahí cuando Working le dice, los derechos se deben tomar en serio porque va mucho más allá de lo que pudiera ser una norma. Tiene que ver directamente también con principios, pero hay que tomar en cuenta la manera como pudieran estar jerarquizados. Por eso es que hablamos, ¿verdad?, de principios dinámicos que cambian, ¿verdad?, de rapidez, que tienen, ¿verdad?, que generar una racionalización. Eso permite, ¿verdad?, de acuerdo a la teoría de Working de los derechos en serio, tomar en cuenta que el desempeño, el análisis, es tomar la visión del derecho desde un contexto netamente liberal, es decir, donde estamos hablando del sistema garantista que logra controlar la acción del gobierno. Es decir, hablamos del derecho garantista de Luigi Ferrajoli en esa tendencia. Por eso Working y John Rawls, ellos, ¿verdad?, permean para poder justificar que para poder hablar de derecho, para poder hablar de justicia, para poder hablar de axiología, tenemos que hablar de derechos individuales y que el derecho propiamente se rehabilita con la aplicación de la concepción racional de los propios valores. Fíjense que es una concepción doctrinaria, un concepto filosófico que les permite a ustedes tener un piso teórico, bien sea para el análisis de la película o bien sea, ¿verdad?, para una postura en futuro. Vuelvo a repetir, ¿verdad? En la película, aun cuando todo tiene la misma valoración, en la película es que ustedes van a reflejar lo que ustedes van a interpretar de acuerdo a lo que vieron en la película, la axiología, la ética, la moral y los valores. Cuando yo digo por qué, es porque para ustedes. El por qué, como lo ven en concepción interna, externa. Recuérdense que cuando yo no doy más trazos es porque les estoy dando libertad. Quiero conocer la opinión de el autor. Cuando yo hablo de la opinión del autor, no quiero ver cortes y pegues, no quiero ver cómo piensa, qué analiza. Aquí no hay nada bueno ni malo. Aquí todo es bueno siempre y cuando esté debidamente argumentado. ¿Quedó claro, Iván? Sí, perfecto, María Alejandra. Sí, Chévere. yo ahí justamente analizando, lógicamente desde el ámbito jurídico, si tomamos las teorías de Ronald de Working, nos encontramos también con la pirámide de Kelsen cuando estamos hablando de la jerarquía normativa, Uh -huh. pero que esta va en contraste con el análisis o validez de los principios y que justamente tenemos esas barreras en donde ahí en la teoría de Harman, que habla de la universalidad y de la relatividad, entonces se genera también un choque en que
¿A qué mismo debe de someterse esa valoración? A esa línea de la verticalidad y jerarquía normativa, O o ir más allá. debemos de seguir la horizontalidad para ver de acuerdo a la influencia de los valores, ya sean sociales, políticos y religiosos o morales. Entonces, eh, Ahí la ahí, respuesta, no, la respuesta que tú tengas siempre va a ser buena. O sea, no hay una respuesta que yo te pueda decir es positivo o no, porque es tuya, siempre y cuando tengas el sustento. Pero, ¿verdad? Te voy a invitar, yo no creo que lo tengo digital, yo lo tengo en físico, pero voy a tratar de conseguirlo en digital y enviártelo los derechos en serio. El libro de Working te establece no, sí, cómo, sí tú lo lo tienes. tengo tanto físico como digital. Ah, buenísimo. Porque cuando Ah, tú lo has leído, sí, sí, ah, ok, justamente ok. en eso, justamente la. Ah, chévere, porque él te da una Claro, clave. ahí hablamos inclusive, claro que de acuerdo a nuestro marco normativo, para nosotros todos los derechos son de igual categoría, Ujú. pero ahí entramos justamente al análisis de los principios y que tenemos que muchas veces recurrir a la teoría del descarte o la teoría de dar una jerarquía al principio dependiendo del derecho vulnerado o dependiendo de las circunstancias que rodean al hecho propiamente, porque hay que ver todas las connotaciones de que, y por eso le decía, si vamos por la línea de la jerarquía normativa, nos toca aplicar en orden de afectación, pero llega un momento en que no podemos ir a nivel de la norma suprema, sino es aplicar estrictamente la norma secundaria, que es la que regla definitivamente al hecho y hace la valoración de acuerdo a esos preceptos y principios de valoración probatoria. Entonces, de esa manera, pues, en ese análisis es que tenemos estas grandes disyuntivas y por eso quizás a veces se presenta como una inseguridad jurídica y tomando en cuenta la valoración que tiene cada uno de los operadores de De justicia. justicia. En seguridad jurídica y a veces también nos encontramos y nos enfrentamos ante decisiones injustas, porque Eh, son decisiones ajustadas a derecho, pero son injustas porque la resolución del conflicto simplemente se apegó a una norma material, pero no fue más allá. O sea, no nos atrevimos a ir más allá. Pero es que el ordenamiento no nos permite, o si no los permite. es, Esa es una diatriba de concepción que cada uno debe saber de acuerdo al rol donde se desempeñe, si es capaz o de qué manera, ¿verdad?, lo puede generar. Por eso es que siempre se les explica, ¿verdad?, ese contexto de lo que pudiera ser parte de la axiología. No sé cómo lo visualizas tú, pero cualquier forma como tú lo visualices es importante siempre y cuando tú lo puedas argumentar. Y eso es lo bueno de un doctorado. Lo bueno de un doctorado es que tú siempre, ¿verdad?, vas a tener en contexto la razón, nunca la va a tener el docente, siempre y cuando tú la argumentes. O sea, porque yo no vengo aquí a lavarte el cerebro a decirte que lo utilices de una manera o no. Sencillamente te presento posturas para que tú puedas casarte con una. Eso sí, dándote la importancia de que eso tiene que ser definitivamente totalmente sustentado. claro, por supuesto. Sí, María Alejandra, y muchas gracias. Y yo pidiéndole disculpa en la clase anterior, cuando me preguntó, estuve en una zona donde no escuchaba muy bien, estaba con mi celular, pero no estaba captando todas las ideas que se estaban refiriendo. Pero bueno, ya he hecho un resumen de todo lo que se nos ha dado, he revisado el material, pues, y ahora sí ya puedo con conocimiento de causa poder dar mi opinión al respecto y muchas gracias. Son muy ilustrativas las exposiciones. Muchísimas gracias, Iván, y bueno, suerte y espero sorprenderme, que estoy segura que sí, con ese análisis de la película. Voy a entrar ahorita en la plataforma para cambiarle al video la fecha para que tú estés tranquilo. Y bueno, un placer, un honor y estoy totalmente a la orden.